Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva asesoría legal gratuita. El día de hoy continuaremos hablando de los despidos y hablaremos de los despidos propiamente tal. Recuerden que en los dos videos pasados vimos las causales de término del contrato del artículo 159. Esto es básicamente cualquier motivo o circunstancia que diera paso o diera fin al contrato de trabajo. El día de hoy veremos derechamente los despidos, es decir, cuando el empleador de manera unilateral decide que se termine el contrato de trabajo. Básicamente lo que todo el mundo entiende por un despido. El artículo 160 es bastante largo, incluso más que el artículo 159, así que yo voy a hablar de todas las causales y los voy a ir dividiendo en videos más cortos de no más de 7 u 8 minutos para que no vayan quedando tan largos y no se aburran. Y partimos evidentemente por el número 1. Estos son algunas conductas indebidas de carácter grave. Sin embargo, hay que hacer dos apreciaciones, y esto va a aplicar para absolutamente todas las causales que leamos de este número 1 y en general para todas las causales de despido, y es que deben ser debidamente comprobadas. Esto es para evitar que el empleador invente cualquier cosa, por ejemplo, diga que el trabajador estaba robando y no se vea la obligación de acreditarlo, ya que sí sería muy fácil ponerse a inventar tonteras. Y segundo, en que en todas las causales hay un factor de ponderación y equilibrio en donde quien tiene la última palabra es el juez. Y esto lo digo porque, según iremos viendo más adelante, en algunas causales no son tan objetivas. O sea, no es como que o se cumple o que no, sino que hay un cierto margen de interpretación. Y es ese margen el que se debe equilibrar siempre, digamos, recordando el debido derecho que tiene el empleador para despedir a alguien, así como los derechos fundamentales del trabajador. Y dicho esto, comienzo a mencionar las letras del número 1. La primera es la falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. La probidad se puede entender como la honradez, integridad y rectitud del actuar del trabajador. Como se darán cuenta, hablar de probidad se habla de honradez, que es un concepto sumamente subjetivo, y esto que pasa en el lenguaje cotidiano, coloquial, también pasa en el derecho. Si bien hay definiciones legales y jurisprudencia, esto es decir, los tribunales a través de sus sentencias han ido moldeando el concepto, siempre va a quedar un amplio margen de qué es lo que se entiende por probidad. Y aquí se van a dar cuenta que hay una pequeña contradicción, porque como ya vimos hace 2 o 3 videos, la carta de despido tiene que ser sumamente específica y determinante al momento de invocar la causal, lo cual se contradice o es contradictorio con esta causal que es bastante amplia y subjetiva. Entonces, como se podrán imaginar, en la práctica esta causal no se invoca mucho precisamente por lo mismo, y es muy difícil que en la práctica se llegue a despedir a alguien por esta causal y que esté debidamente acreditado o debidamente invocada la causal. Sobre todo porque más adelante veremos otras causales más específicas y que tal vez son mucho más, tal vez calzan mucho más al momento de decidir por qué causal se va a despedir al trabajador. La letra B es la conducta de acoso sexual. El acoso sexual tiene un amplio tratamiento dentro del derecho laboral, pero para este video lo vamos a definir de manera corta como todo tipo de acto con connotación sexual y que no sea consentido entre personas del mismo trabajo, generalmente, aunque no siempre, de una persona de una jerarquía mayor hacia una persona de jerarquía menor. Como les digo, la definición puede ser mucho más larga y nos podemos dar mucho más vueltas en eso, pero de momento lo dejamos ahí porque yo creo que en el fondo todos entendemos más o menos qué es el acoso sexual. Entonces aquí hay ciertos requisitos específicos para esta causal, y es que la víctima de acoso sexual debe hacer un reclamo previamente por escrito a la dirección de la empresa, establecimiento o servicio en que trabaja o a la respectiva inspección del trabajo. Si lo hace directamente en su trabajo, el empleador debe optar entre hacer directamente una investigación interna o dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la denuncia, derivarla en la inspección del trabajo, la que tiene 30 días para efectuar la investigación. Es decir, aquí hay un paso administrativo previo. Ahora, esta exigencia puede parecer como un obstáculo para la persona que sufre de acoso sexual dentro del trabajo, pero no es tan así. Piénsalo de esta manera. Muchas veces es verdad que el acoso sexual se da de una persona de alta jerarquía, derechamente el jefe, pero muchas veces este jefe puede ser también un trabajador más. Es decir, que tenga una jerarquía mayor, sea jefe, pero no sea ni el dueño de la empresa, no sea socio ni nada. Y como trabajador también se le tienen que resguardar sus derechos. Entonces pasa lo mismo, es muy fácil despedir a alguien por decir que andaba acosando a otro compañero o a una persona de un rango inferior, sin tener las pruebas para ello. Entonces, pensando en resguardar sus derechos, más específicamente el debido proceso, es que se impone esta obligación de generar o de efectuar este procedimiento, que es generar la denuncia ante la inspección del trabajo o ante la empresa misma. ¿Qué puede pasar con esta investigación?
Bueno, el empleador puede imponer las medidas que estime pertinente, como por ejemplo separar a ambos trabajadores, la víctima del presunto victimario. Incluso puede llegar a sancionar al victimario con permiso sin goce de sueldo y en los casos más graves, como se podrán imaginar, el despido mismo. Y como ya les adelanté, el procedimiento siempre tiene que resguardar el debido proceso del victimario, que es la persona que presuntamente realiza el acoso sexual. Ahora, muchos se preguntan, y en verdad en la práctica desgraciadamente pasa demasiado, ¿qué es lo que pasa si el trabajador, digamos, no realiza la denuncia, pero esta persona, el acosador, es despedido igual y se invoca esta causal? ¿Estaría bien o mal aplicada si es que no se llevó a cabo esta denuncia previa o este mini procedimiento que impone la ley? Como se podrán imaginar, es bastante discutible. Mi opinión personal es que si la carta de despido está bien hecha y luego en el juicio se logra demostrar que verdaderamente este trabajador incurrió en actos de acoso sexual, la causal estaría bien aplicada, más allá de que se haya respetado o no este mini procedimiento que les menciono. Pero como les digo, esa es mi interpretación. En la práctica, digamos, es parte de este margen de interpretación propio del derecho. Letra C. Vías de hechos ejercidas por el trabajador en contra del empleador o compañero de trabajo. Vías de hecho es básicamente golpes y agresiones físicas cometidas en contra de los jefes o compañeros de trabajo. Aquí no hay mucho más que decir. Si usted le saca la cresta al jefe o a un compañero, bueno, más que justificado el despido, siempre y cuando esto se pueda acreditar en un eventual juicio. Letra D. Injurias proferidas por el trabajador al empleador. Esto es básicamente todo tipo de ofensas verbales e incluso ofensas físicas proferidas por el trabajador hacia el empleador, sin que ellas necesariamente constituyan el delito de injuria al que se refiere o del que habla el Código Penal. Y aquí pasa algo parecido a la primera causal, a la letra A, que era cuando hablábamos de probidad, y es que al hablar de ofensas verbales igual hay un margen interpretativo. Como les digo, hay que ponderar el derecho del trabajador, así como el derecho del empleador a despedir, y el que va a tener la última palabra aquí siempre va a ser el juez, lo cual se va a ver en un eventual juicio. ¿Cuál será el margen? Se estarán preguntando. Bueno, piensen que uno, entre amigos, muchas veces se puede hablar con ciertas como palabras que se pueden considerar como improperios, como el weón, o el conchitumadre, o el qué sé yo, dependiendo del tipo de relación y el tipo de cercanía. Y a veces en un espacio laboral se confunden las relaciones laborales con las relaciones de amistad, incluso en relaciones íntimas. Es común que se formen en relaciones sentimentales en el ámbito laboral, es bastante común. Entonces, ¿qué pasa si dentro de esa cercanía de repente se empieza a ocupar palabras como, ya, tal vez el conchitumadre no, porque tal vez es un poco más fuerte, pero sí el weón, o el ahueonado, o incluso palabras más suaves como el tonto, el estúpido? ¿Me entiendes? ¿Se pueden considerar ofensas? Yo creo que no, objetivamente sí, pero en un ámbito más subjetivo, ¿se puede considerar que tiene la gravedad suficiente para despedir a alguien? Sobre todo si, por ejemplo, el empleador y el jefe ya tienen una relación más cercana de amigo y es en ese contexto en que se dicen estos garabatos. Son dudas que no hay respuesta objetiva ni predefinidas, y como les digo, aquí el juez es el que tiene la última palabra en el eventual juicio. Letra E. Conducta inmoral del trabajador que afecta a la empresa donde se desempeña. Y aquí pasa exactamente lo mismo, que es una causal sumamente vaga e imprecisa, lo cual se contradice un poco con las exigencias de la carta de despido, por lo cual yo por lo menos nunca he visto que apliquen esta causal, sobre todo como ya hemos visto hay otras causales que son mucho más específicas y que normalmente esas aplican mejor que estas. Letra F. Conductas de acoso laboral. Bueno, ya vimos el acoso sexual, que es un tipo específico de acoso laboral. Y el acoso laboral, una vez más, lo vamos a entender en términos simples como cualquier hostigamiento que se lleve a cabo de manera constante y continua por el empleador o cualquier persona con cierto cargo o jerarquía hacia un subalterno. Una vez más, se han escrito millones de libros hablando de este tema, pero de momento es lo que nos interesa porque todos entienden más o menos lo que es el acoso laboral. Solamente algunos tips o comentarios respecto a esta causal. No se puede despedir a un trabajador solo por una acusación, sino que debe mediar un proceso investigativo previo, muy parecido al acoso sexual, y que si este procedimiento resguarde la racionalidad y los derechos del trabajador denunciado. Y también se pueden imponer las medidas que estime pertinentes, como por ejemplo separar a la víctima del presunto victimario. Y todas estas causales son las del número 1 del artículo 160. Y ya me quedó bastante largo el video. Mira, si yo intento hacerlo lo más corto posible, pero me emociono hablando de estos temas y no paro más. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Si quieren ver el número 2 y siguiente del artículo 160, vean el siguiente video, que lo voy a dejar en alguna tarjeta por acá, o también en la descripción del video voy a dejar el link para que no se pierdan. Así que no esperen más y vayan al siguiente video de inmediato.